Chabeli Navarro, ex de Bertín Osborne, revela que se quedó embarazada y él la convenció para abortar. La exparticipante de Mujeres y Hombres y Viceversa, con quien el presentador negó haber tenido una relación, ha hablado en exclusiva con la revista Lecturas sobre este tema. Fue hace 2 años, en 2021, tras la separación amistosa de Bertín Osborne y Fabiola Martínez, madre de sus 2 hijos varones, cuando al cantante se le relacionó con la modelo y excamarera sevillana Chabeli Navarro, concursante de Perdidos en la Tribu 2012, junto a su familia, sus padres, José y María, y su hermano Antonio. Mujeres y Hombres y Viceversa 2013, donde intentó buscar el amor como pretendienta de Leo Cámara. No encontró el amor Chabeli Navarro en aquel espacio de citas, pero sí se llevaron ella y su familia, desplazados a Etiopía, los 75.000 euros en la tercera y última edición de Perdidos en la Tribu. Quédate hasta el final del vídeo para enterarte de toda la información de importancia, y si te gusta el contenido, suscríbete y dale like. Muchas gracias por el apoyo. Continuamos con la información bomba. Estuve embarazada de Bertín Osborne y él me convenció para que abortara. Con estas palabras de Chabeli Navarro llega a las portadas del kiosco de hoy. La revista Lecturas publica una entrevista en exclusiva con una mujer con la que el presentador negó tener una relación y que dice que pasó por lo mismo que Gabriela Guillén hace 2 años. La mujer sevillana se habría decidido a hablar de lo ocurrido tras conocerse la nueva paternidad del también cantante Bertín. Reviví lo que yo pasé hace 2 años. La misma noticia se la di a Bertín hace 2 años, dice. Gabriela ha sido muy valiente, yo no lo fui, explica la exparticipante del mítico Mujeres y Hombres y Viceversa. Me sentía juzgada y tuve miedo a contarlo, agrega. Prueba de paternidad. De acuerdo con el testimonio de la televisiva, Osborne no se podía creer que de verdad eso fuera cierto y al fin estuviese embarazada. Y pidió cita en una clínica para realizar unas pruebas que determinasen si era cierto, así como le exigía a la andaluza una prueba de paternidad tras el nacimiento del bebé. En un siguiente encuentro le habría dado 2 opciones, seguir con el embarazo o interrumpirlo con el aborto. Y ella se decantó por la segunda debido al miedo y la presión mediática. Una opción que al parecer, le comunicó a través de su chofer, ya que había dejado de hablarle: estás en la cama conmigo, me quedo embarazada y luego me abandonas cuando ya no te interesa. Eso es lo que pasó, confiesa Chabeli Navarro. Asimismo, cree que en un futuro podría haber una reconciliación entre el cantante y la madre de su futuro hijo. No me extrañaría que Bertín volviera con Gabriela, porque sería una manera de lavar su imagen. No es el único famoso con el que se ha relacionado con la ex de Bertín Osborne, pues al parecer también tuvo algo con Kiko Rivera durante un mes, con el excolaborador de Sálvame Gustavo González, con el sobrino de María del Monte Antonio Tejado, y con el concursante de La Isla de las Tentaciones Ángel de los Santos. La sevillana mantiene actualmente una relación con Cipriano López. No obstante, la empresaria y exmujer Fabiola ha asegurado que se ha enterado por la prensa del embarazo. Bertín Osborne y cree que el artista no ha sido bastante claro. Se ha ido ajustando a lo que estamos escuchando, ha dicho. Además, considera que todavía se están haciendo a la idea, tanto él como su entorno. Hay que esperar a que las cosas se vayan desarrollando, ha asegurado. Fabiola Martínez ha confesado además que ella se preocupa por el padre de sus hijos. Mientras tanto, Bertín Osborne continúa refugiado en su finca de Sevilla, donde busca una calma que parece no llegar. Tanto que incluso ha estallado en sus redes sociales contra la prensa, como ya hizo en Y ahora son soles cuando llamó en directo. Esto es todo por el momento, os mantendremos informados de esta y más noticias de actualidad. Nos vemos en el próximo vídeo.